A través de los álbumes familiares conocí la historia de mi abuelo y mi abuela. De no ser por el archivo familiar de mi tía y sus ganas de registrarlo todo con su pequeña cámara, esa historia habría sido desconocida para mí. Mi abuelo habría sido desconocido para mí. La nostalgia recorre la memoria de mis tías y mis tíos cuando lo recuerdan. Las pocas imágenes que se tiene de él fueron tomadas en los años 80. Por esos años mi tía Fabiola pudo permitirse y permitirle a la familia que los recuerdos felices quedaran fijados en el tiempo. En mi memoria la imagen de mi abuelo siempre será la de un hombre envejecido por los años y el trabajo. Mi abuelo era un hombre campesino que nació en Salento, Quindío. Su nombre era Jesús María Buitrago Valderrama, un hombre trabajador que decidió migrar con su familia a Bogotá escapando de la violencia de los años 50. Mi abuela cuenta que decidieron irse para la ciudad una noche en que los conservadores persiguieron a mi abuelo por los cafetales. Para mi abuela, él siempre fue un hombre protector. Fue la persona que también logró sacarla de la cárcel de su violenta vida familiar, para construir una familia nueva. Cuando llegaron a Bogotá a finales de los años 50, las cosas fueron diferentes. Se quedaron en la casa de una tía de mi abuela, en una habitación, ellos dos y sus por entonces 5 hijos pequeños. En 1960 a mi abuelo le contaron que el Instituto de Crédito Territorial había lanzado una convocatoria de vivienda social. Fue el primer proyecto de vivienda de interés social hecho en el país, auspiciado por el gobierno de los Estados Unidos de la época, el gobierno de John F. Kennedy y su proyecto internacional Alianza para el Progreso. Mi familia resultó beneficiada. Ellos no lo sabían, pero la política de vivienda que les cumplió su sueño de tener casa propia era una ficha en el tablero de la Guerra Fría, una estrategia para evitar que el comunismo invadiera el patio trasero de los Estados Unidos. Un conflicto le había hecho perder su casa. Un conflicto les había abierto una nueva esperanza. Mi abuelo durante todo un año, cada fin de semana, construyó su casa, la casa de su esposa, de sus 9 hijos, de los hijos de sus hijos. La casa que él construyó con sus manos y fuerza sigue siendo el refugio de las generaciones que vinieron después de su muerte. Todos en casa lo recuerdan con cariño, como un hombre de familia que mimaba mucho a sus hijas e hijos, pero también lo recuerdan como un peleonero, protector, pero por sobre todo, justo. Él era puto liberal y macho, me dijo alguna vez mi mamá. Mi abuela, Rosa Matilde García García, por el contrario, era recordada como una mujer dura, fuerte, poco afectuosa. Me gustaría creer que todo lo dicho de mi abuelo es verdad, que mi mamá creció con un padre amoroso y presente, que mi abuela tuvo un esposo en el cual apoyarse y elegido por voluntad. Pero la historia tiene matices. Mi abuelo ya no existe para darme su versión, pero mi abuela sí. Tenía 12 años cuando conoció a mi abuelo en el pueblo. Él tenía 34. Ese hombre que llegaba de vez en cuando al pueblo con mercancía estuvo tras de ella por 2 años. Con madejas de lana y promesas de un mañana mejor, a los 14 años la convenció de casarse y escapar de su dura vida. Mi abuela se quitó las trenzas y con unas medias de seda dio inicio a una supuesta adultez. A los 15 se vistió de mamá y de ahí en más no paró de parir hasta que, a escondidas de su esposo, empezó a planificar. Tuvo 9 hijos,
y 2 murieron porque su cuerpo de niña no los pudo sostener en su vientre. No es tan cierto que mi abuelo hubiera construido solo su casa. Mi abuela estuvo ahí, con pala y cemento cuando mi abuelo faltaba. Ella también construyó su casa y crió a su familia. Trabajó por ella, aunque nadie recuerde sus labores cotidianas. Ella, una niña, soportó por años a un hombre que quería verla actuar y ser como una mujer, que quería que permaneciera en la casa por miedo a perderla. Es cierto que mi abuela fue dura, pero la vida fue dura con ella. Sin embargo, sus muñecas y peluches siempre han permanecido en la casa, como un recuerdo de su niñez truncada. A veces pienso que su vida empezó luego de que mi abuelo dejó de aparecer en las fotos, para siempre. Llevo poco tiempo de cargar con esta historia, con los silencios que las fotos no permiten ver. Nunca cuestioné esas sonrisas y esos abrazos. Nunca cuestioné la memoria dominante de mi familia, hasta que conocí a la abuela más allá de lo que ella misma quiere contar y que con pudor deja ver cuando su propia vejez la traiciona. Y ya no sabe ocultar el dolor de sus propias memorias. Mujeres y hombres que escuchan la historia y amenguan los cisnes con ciega pasión, serán sus hogares